No sé cuántos de ustedes son seguidores de los deportes, pero si a usted le gusta la NBA y sobre todo es fan de los Knicks de Nueva York, me imagino que te habrás asombrado de algunas de las cosas que ocurrieron en algunos de esos juegos. Yo soy el tipo de fanático que si veo que están perdiendo por mucho, me pongo a hacer otra cosa, apago el juego y me voy y dije, no voy a perder mi tiempo. Pero ustedes saben cómo son los deportes, ¿sí? En una de esas estaba yo, dije, no, pero esto no va para aparte. Ya estaban perdiendo por tanto y resulta que hicieron el milagro de la NBA recobrando distancia y luego ganando el partido. Pues esas son cosas que en el mundo de los deportes se viven y que nos asombran. Hay personas que pagan muchísimo dinero para ir a un estadio y se van del estadio porque están perdiendo y después cuando llegan a su casa se enteran que ganaron. O sea, en este caso yo no perdí nada, pero pasan estas cosas. Hay eventos, hay circunstancias donde podemos vernos como que tenemos todas las de perder. Hay enfermedades, hay crisis laborales, hay crisis familiares que pudieran hacernos pensar que todo está perdido y las personas se rinden de diversas maneras. ¿Podemos nosotros los cristianos vivir así? ¿Podemos nosotros, teniendo al Dios que es nuestra roca de la que cantábamos en los cielos y gobernando el universo, podemos nosotros rendirnos con un Dios así? Pues yo quiero con ustedes tratar acerca de eso a la luz de Jueces capítulo 7, para que hablemos del Dios que vence en las condiciones más desfavorables. Porque nuestro Dios puede lucir momentos que está perdiendo, pero nosotros sabemos por las Escrituras que la victoria es nuestra. Y en esta historia de Jueces capítulo 7, nosotros vemos es el cumplimiento de 2 Corintios 12:9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos débiles, entonces Dios dice, ok, ahora yo voy a mostrar mi fortaleza. Y Él se exhibe como el Dios grande y poderoso. Lo que tenemos en la historia de Jueces capítulo 7 es una gran victoria que Dios le dio al pueblo de Israel sobre los madianitas. Una victoria que no fue el resultado de una gran estrategia militar de parte de Gedeón, no fue por la grandeza y el carácter de ese hombre de Dios, no fue por el ejército con el que contaba el pueblo de Israel. Eran 135,000 soldados madianitas, por lo que vemos en el capítulo 8, contra 32,000 soldados israelitas. Esa era la cuenta que tenemos, una lucha muy desigual. Gedeón no se caracterizaba, como veremos, por ser un hombre muy seguro. De hecho, estaba marcado por inseguridad y momentos de incredulidad. Pero ahí es donde se puede ver a salir a luz la premisa del libro de Jueces, donde la misión de Dios se cumple no por la cantidad de su ejército, ni por la calidad de sus líderes, ni por la destreza de los instrumentos que Él usa, sino por su poder y por su sabiduría. Y eso es lo que vemos desplegado aquí. Pero permítame, antes de meterme en el capítulo 7, mostrarles algo del contexto de esta historia en el capítulo 6. El libro de Jueces, como ustedes pueden conocer, es un libro que presenta un ciclo que se repite de pecado, castigo y liberación. El pueblo peca contra Dios, es castigado por medio de naciones vecinas y luego Dios levanta a un juez que los libera. Esa es la historia que vemos en este libro. Dice el versículo 1 del capítulo 6: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. El Señor mismo lo hizo.
En el versículo 5 se compara a los madianitas con las langostas. No langostas del restaurante, sino los grillos, los saltamontes, ese tipo de cosas. Pero son comparados con langostas porque eran un grupo devastador, donde llegaban las langostas, acababan con todo cultivo. Y así son vistos los madianitas, porque ellos entraban a los pueblos y los devastaban. Dice el versículo 4, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Vemos el ciclo una vez más, Israel se arrepiente, claman al Señor en el versículo 6 y en respuesta Dios les envía a Gedeón. Y el llamado de Gedeón está a partir del versículo 11 del capítulo 6, donde nosotros veremos una conversación entre el ángel del Señor y Gedeón. Gedeón le expresa que no entiende lo que está pasando y por qué ellos habían sido abandonados, y el Señor no le da explicaciones. Sencillamente le dice, actúa. Y dice el versículo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? O sea que ante el llamado, lo que Gedeón dice es equivalente a, ¿y quién soy yo para librar a este pueblo? Y la respuesta del Señor fue, versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. ¿Acaso importaba mucho quién era Gedeón? ¿Hacía eso alguna diferencia? Yo estaré contigo, eso es lo que importa, Gedeón. No importa quién tú eres, ni importa cuántos sean ellos, derrotarás a Madián como si ellos fueran un solo hombre. ¡Qué promesa! Gedeón solo tenía que aferrarse a la promesa de Dios. Si Dios me está prometiendo que va conmigo y va a vencer, ya. Pero una de las cosas que, como les decía, caracterizaban a Gedeón era su inseguridad. Y como él no estaba seguro de con quién era que le estaba hablando, le pide la cédula al Señor. Déjame ver tu cédula. Le dice el versículo 17, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. No estaba seguro. Y entonces el punto es que Gedeón busca, en el contexto, carne, pan y un caldo, dice el texto. El ángel del Señor le dice que ponga todo eso sobre una roca y que rocíe el caldo sobre estas cosas. Y con una vara el ángel hace que surja un fuego que consumió la carne y el pan y desapareció. Y Gedeón queda convencido. Dice el versículo 22, al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero es verdad que eres tú. Y Dios le pide a Gedeón que destruya, mira, como ya tú sabes que es conmigo que estás hablando, ve y destruye un altar de Baal. Al cumplir la orden de destruir el altar, adivinen lo que pasó. La animadversión de los madianitas contra Gedeón crece aún más. Y ahí es donde nos encontramos con la amenaza del capítulo 7. Ahí llegamos a nuestro capítulo 7. El versículo 33 del 6 dice, pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. O sea que el enemigo se va acercando. Y el versículo 34
nos deja saber que Dios vino en auxilio de Gedeón y lo capacita por su espíritu. Se usa la frase allí de que el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, que se puede traducir como que el espíritu revistió a Gedeón, recubrió a Gedeón como si fueran una misma pieza de ropa. Una forma enfática de decir lo mismo que en otras porciones de la Biblia dice: el espíritu vino sobre fulano. El espíritu vino sobre Gedeón. ¿Gedeón sale seguro entonces a partir de ahí? No. Gedeón tiene segundos pensamientos. ¿Y qué hizo él? Poner a prueba al Señor. Y ahí es cuando leemos en los últimos versículos del capítulo 6 del vellón de lana. Una historia que es muy conocida. Dice el versículo 36, entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Ya ahora sí que es verdad que estoy seguro. No, tampoco. Y le propone a Dios la misma prueba, pero al revés. Gedeón había recibido palabra de Dios mismo. Ve que yo voy contigo y vamos a ganar. Pero él no está seguro. Así que vuelve otra vez, versículo 39. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Ten paciencia conmigo. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Y así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Ahí termina el 6 y aquí viene nuestro capítulo. Versículos 1 al 8 del capítulo 7. El Señor hace su obra con ejércitos extraños. El Señor hace su obra con ejércitos extraños. Dice el versículo 1, entonces se levantó temprano Jerobbaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Arot. Y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. O sea que él está dibujándonos la escena para que nos imaginemos cómo estaba el enemigo. Y dice el versículo 2, y el Señor dijo a Gedeón, y aquí plantea el problema: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso. Yo les había dicho algo de la cifra anteriormente. 135,000 contra 32,000. Y tú dices que es numeroso. Dice, es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Nosotros somos especialistas orando al Señor. Ay, Señor, mira lo que está pasando, el problema. Y entonces, pero se nos ocurre una idea. Resolvemos el problema económico, resolvemos el problema de salud. ¡Wow! ¡Qué bueno que se me ocurrió ir a ese sitio! Mira, no había pensado en eso y mira cómo eso se solucionó el problema. Y seguimos por ahí. Y fue el Señor que lo hizo. Fue la forma en que Él respondió. Pero no relacionamos que esa idea vino por Dios. Y es así que el corazón del hombre tiende a ser orgulloso. El Señor conoce la tendencia natural de nuestros corazones y Él sabe que la inclinación de los israelitas, si ganaban la batalla con los 32,000 guerreros, era: óyeme, nosotros somos un ejército. El Señor lo sabía. Y no eran tantos realmente en comparación. ¿Quién quiere ir contra tantos soldados siendo tan pocos? Pero Dios les somete a una primera reducción del ejército. No, yo quiero que sean menos. Versículo 3. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble,
que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. O sea, que se devuelva todo el que tenga miedo y se devuelven 22,000. Aquello era estremecedor del miedo entre ese ejército. Todos tenían miedo. Temblando, un 70% estaba temblando de miedo. Pero hay una segunda reducción. El problema continúa, versículo 4. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo diga, este irá contigo, este irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. Ya ustedes pueden imaginarse lo que pasó por la mente de Gedeón. Señor, menos ahora. Ahora sí es verdad que yo no te entiendo, Señor. Pero, dice el versículo 5, hizo bajar al pueblo al agua y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Usando una técnica de reclutamiento un poco extraña para saber quién es el soldado realmente eficaz. Eso era lo que estaba haciendo el Señor. Porque los que lamen, esos tienen una cualidad muy especial. Y hay comentaristas que han sugerido que los mejores hombres fueron los que no se arrodillaron, sino que se mantuvieron en una actitud alerta. Hasta sugieren que bebían con una mano porque se aferraban a sus armas con la otra. El único problemita es que el texto no lo dice. No se trata de un asunto de postura, ni siquiera en un asunto del carácter de los hombres que quedaron. No se dice porque los que quedaron, esos sí son hombres de verdad. El punto era que el número de los soldados tenía que quedar reducido. Y es más, como vamos a ver, lo importante no era que fueran hombres de guerra, porque lo que terminan usando en una mano es una trompeta. O sea, que ese no era el punto. Versículo 8. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. O sea, ustedes están diciendo: mira, ahí hay 132,000 soldados, 135,000 soldados contra los que vamos a pelear. Porque pasen por aquí para entregarles las armas. Y van cada quien buscando su arma. Y cuando tú llegas te dan una trompeta. Como raro, ¿verdad? Dice el versículo 8 también: y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres, y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. ¿Qué gráfico es esto? El Señor se quedó con un 3% de los 10,000, menos de un 1% del grupo original. Al principio ya las cosas estaban 4 contra 1. Ya era fuerte. Ahora ni se diga, ahora era 450 veces más grande el ejército madianita. Y el Señor le dice: ahora sí. Con eso es que vamos a vencer. Y se menciona un par de detalles interesantes. Lo de la trompeta por un lado, pero por el otro es que ellos podían ver el campamento de los madianitas. Ustedes ven que el texto termina ahí diciendo: y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. O sea, ellos con una mano estaban viendo la trompeta y por el otro lado estaban viendo el ejército enemigo. ¿Qué escena? ¿Y cuál era la vista de Gedeón entonces? Ver a los enemigos como langostas. La imagen de las langostas, versículo 12.
Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas. Repite la idea una vez más. Y uno puede imaginarse a Gedeón diciendo, y este es el Dream Team con el que yo voy a ganar. Yo no sé si todavía se usa la palabra griego para decirle a los jugadores de baloncesto que no juegan bien, para llamarlo. Nosotros antes en mi época decían, es que este es un griego, porque no sabía jugar. Porque ahora los griegos juegan muy bien en sus equipos de baloncesto como país. Pero antes se le llamaba así. Lo que el Señor está diciendo es que Él puede ganar un torneo de baloncesto lleno de griegos, lleno de gente que no sabe jugar. Eso es lo que está diciendo este texto. Algunos de ustedes quizás habrán escuchado la expresión firmó con los carmelitas. ¿Quiénes se acuerdan de esa expresión aquí? Hay 5 o 6 de nosotros, los prehistóricos, que sabemos lo que dice esa expresión. Los Carmelitas de San Luis fueron un equipo de la Liga Americana. En la temporada de 1927 perdieron los primeros 21 juegos de 22. O sea que ya la gente ni iba al estadio. Y terminaron a 50 juegos del primer lugar. Firmar con los Carmelitas era una derrota segura. Esa es la idea de la expresión. Lo que Dios nos está diciendo aquí en este pasaje es que Dios puede ganar el campeonato de las grandes ligas, la serie mundial, con los Carmelitas de San Luis. Porque lo que hace la diferencia no es el equipo. Lo que hace la diferencia es el Señor. ¿Recuerdan aquel momento en 1 de Samuel 14, cuando Jonatán decide cruzar hacia la guarnición de los filisteos y él va junto con un escudero? Ellos dos nada más. Y oigan lo que él le dice al escudero. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. No es un asunto de cantidad. Y cuando uno escucha al Señor decir que las puertas del infierno no podrán impedir el avance de la iglesia, uno puede ser tentado a pensar en la iglesia como una mera institución, pero la iglesia somos nosotros. Y lo que Dios está diciendo es que este es su ejército con el que Él va a implantar su reino. Y somos nosotros los Carmelitas de San Luis. Nosotros somos el extraño ejército con el que el Señor seguirá llevando su obra hacia adelante. El mundo está en condiciones sumamente extrañas hoy día. Y Dios está llevando a cabo su obra en el mundo entero, en los lugares menos imaginados. Dios está haciendo avanzar su reino. Y nosotros a veces nos sentimos como esos que se están resguardando con temor. Pero Dios dice, yo estoy con ustedes hasta el final, dijo Cristo. Vayan, hagan discípulos. Por eso en 1 Corintios 1, 26 en adelante él habla de quiénes somos nosotros. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. O sea que nosotros, Dios nos escogió porque nosotros somos los necios, débiles, todo eso. Para que nadie se gloríe y la gloria sea para Él.
Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Nosotros estamos como el pueblo de Israel. La visión que tenemos en este mundo y la oposición a Dios es como viendo a esos madianitas en el valle tendidos como langostas. Así vemos al mundo a veces nosotros. Y Dios nos dice, marchen. Pero nos llenamos de temor. Así que lo que hemos visto aquí en estos primeros versículos es que el Señor hace su obra con ejércitos extraños. Segundo lugar, versículos 9 al 15. El Señor utiliza líderes insólitos. El Señor utiliza líderes insólitos. En el versículo 9 Dios da la orden de marchar a Gedeón. Levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. El versículo siguiente comienza con un pero. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Pregunta, ¿qué hizo él? ¿Descendió o no descendió? Vamos a ver en la historia que él descendió. Respuesta a la pregunta, descendió porque tenía miedo, porque eso es lo que dice ahí. Si tienes temor, desciende. Y él descendió, tenía miedo. El Señor entonces decide ayudar a Gedeón, eso es para ayudarlo a él. Y la historia a continuación es impresionante. Él es un hombre que necesita pruebas, recuerden lo del vellón. Y él le va a dar una prueba más para ayudarlo. El punto de la primera reducción en el ejército, recuerden cuántos fueron los que se quedaron fuera. 22,000 por miedo. O sea que el miedo tiene un factor aquí. Gedeón tenía temor y sin embargo Dios lo usó. Lo que quiere decir que quizás Gedeón fue el primero que debió haberse ido cuando hubo la primera reducción. Pero Dios usa aún a su pueblo a veces con nuestros temores. Dice el versículo 10. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente, ahí es que dice el texto, estaban tendidos en el valle como langostas. Versículo 13. Cuando llegó Gedeón, oigan lo que estaba pasando. He aquí un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía, he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondiendo su amigo, dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. El criado solo estaba allí acompañándole porque no se registra que él dijo nada. Y lo que Gedeón ve inicialmente no es alentador. Un ejército demasiado numeroso. Pero cuando se acerca lo suficiente que él puede escuchar la conversación de dos de estos soldados, él puede oír algo que cambia todas las cosas. Dios ha entregado a Madián en manos de Gedeón y lo oye de boca de los enemigos. Los enemigos no le tienen miedo a Gedeón, sino al hecho de que Dios está con Gedeón. Dice, Dios ha entregado en su mano a Madián. Dios le dijo a Gedeón, mira, tú vas a escuchar algo que te va a alentar y que te va a animar a tú ir en contra de los madianitas.
¿Cómo sé yo que realmente eres tú quien habla conmigo? ¿Recuerdan la pregunta de Gedeón? Si hay rocío, Señor, en el vellón, si hay rocío en la tierra, Señor, un hombre que duda, un hombre inseguro. El Señor no tenía que darle una prueba más, pero en su compasión, Dios le permite oír esta conversación de dos enemigos. Esto nos muestra a nosotros que las cosas no son a veces como nosotros las percibimos. Si él hubiera juzgado por lo que él estaba viendo desde encima del monte, mirando en el valle a todos los enemigos como langostas, ¿cuál es la conclusión? Esto está perdido. Y con 300 hombres nada más contra todo eso. Aquí no hay remedio. Pero hermano, las cosas a veces no son como parecen. Puede ser que tu circunstancia familiar, tu circunstancia laboral, tu circunstancia eclesiástica parece de cierta manera. Pero las cosas a veces no son como parecen. Tenemos que seguir confiando en Dios y amparándonos en Él, porque Él puede ganar con los carmelitas de San Luis. Y Él hace esto para fortalecer a Gedeón, para fortalecer la fe de Gedeón. ¿Qué tenía que pasar para que Gedeón escuchara la conversación que estos enemigos estaban teniendo? O sea, tenía que Gedeón bajar hasta ese lugar, acercarse lo suficiente para oír una conversación. Tenían que estar hablando de eso justo en ese preciso momento. Tenía el hombre que haberse soñado con eso anteriormente y estar dispuesto a contárselo a su amigo y que el otro le interpretara que eso lo que significaba era que Dios se estaba entregando al enemigo. Todo eso tenía que darse y que no fueran descubiertos para que no lo mataran ahí abajo. Ahora, después de eso, Gedeón es otra persona. Dice el versículo 15, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos al campamento de Madián. Y observen, la primera reacción de Gedeón fue adorar. La batalla podía esperar, lo correcto primero era adorar a Dios. Ellos no habían ganado todavía y ya le estaba adorando a Dios. Dios no tiene que darnos la victoria para que le adoremos. Él merece adoración antes, durante y después de nuestras victorias. Antes, durante y después de nuestras derrotas. Había visto Gedeón un despliegue del asombroso poder de Dios y ya no tenía miedo. Levantaos, el Señor ha entregado en nuestras manos el campamento de Madián. La inseguridad de Gedeón se convirtió en seguridad. Así que primero adoró, pero su segunda reacción fue ánimo y determinación. Al principio no era el líder convencido. Al regresar al campamento, él es un hombre renovado. Le dice al ejército lo mismo que Dios le dijo a él en el versículo 9. Levántense, el Señor ha entregado en vuestras manos al campamento de Madián. Hermanos, ¿alguna semejanza entre esta historia de Gedeón y la elección de los 12 apóstoles que hizo Jesús? Uno podía pensar, ok, viene Cristo, el reino de los cielos se ha acercado, el Señor va a implantar su reino. Déjame enseñarte con qué equipo es que vamos a nosotros a ganar. Pedro, Jacobo, Juan. Señor, con ese equipo, seguro. Ajá. Impresionante lo que pasó con ese equipo. Dios lo hizo. Obviamente porque el Espíritu lo hizo. Y los transformó.
y los hizo hombres valientes, de hombres temerosos que salieron corriendo a hombres valientes que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas. Dios lo hizo. Uno no puede más que mirar con asombro lo que ocurrió con un Martín Lutero y la Reforma. ¿Cómo es posible que un hombre con tantas debilidades como que le caracterizaron pudiera haber hecho tanto? Él cometió grandes errores. Diferimos de él en cosas, pero Dios transformó el mundo con esta persona. Las enfermedades y aflicciones de Juan Calvino son muy conocidas, pero vino a ser un escritor tan prolífico y un predicador incansable. Con 26 o 27 años publicó su primera edición de las Instituciones. Podemos estar en desacuerdo con algunos puntos de su teología, pero ¿qué legado ha dejado al mundo y su influencia ha llegado hasta el día de hoy? Las vidas de grandes misioneros no fueron intachables. Podemos incluso cuestionar algunas de sus decisiones. Hace poco leía la biografía de David Livingstone y separarse por años de su esposa y de sus hijos en momentos. Pero ¿quién eres tú y quién soy yo para cuestionar lo que hizo para que abriera camino en el campo misionero para muchas cosas? Y cómo los africanos quisieron enterrar el corazón de él en África y el cuerpo se lo llevaran a Inglaterra, porque ellos decían el corazón de ese hombre estaba aquí. Wow. Guillermo Carey, Hudson Taylor fueron toda una inspiración para un ejército que se lanzó al mundo de las misiones. Entonces, ¿con quiénes está haciendo y con quiénes hará el Señor su obra hoy en día? Les presento al ejército del Señor y a los líderes del Señor. Okay. Miren, con este ejército y con estos líderes, ese es el Dream Team. Él continuará haciendo su obra a través de hombres débiles, con hombres que tengan que admitir que la suficiencia viene únicamente del Señor, porque es Él que hace la obra a través de instrumentos débiles. 2 Corintios 2:14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Por qué ha querido Dios hacer su obra con hombres insuficientes? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque Él conoce la tendencia de nuestro corazón a enorgullecernos. Hemos visto entonces que el Señor hace su obra con ejércitos extraños. Hemos visto que el Señor utiliza líderes insólitos. Y en tercer lugar, en los versículos 16 al 25, vemos que el Señor vence con estrategias inesperadas. El Señor vence con estrategias inesperadas. La estrategia de Dios no siempre o no excluye necesariamente nuestras estrategias humanas. Gedeón tuvo un plan y Dios permitió que él la usara. Pero Dios no lo necesitaba. Si es por eso, Dios no necesita a Gedeón ni las estrategias de Gedeón. Pero la idea de Gedeón era hacer creer al enemigo que los 300 eran muchos. Esa era la estrategia. Versículo 16. Y dividió a los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorchas dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y decid, por el Señor y por Gedeón.
Ellos estaban aprovechando la oscuridad y el elemento sorpresa, usando luces y sonido para impresionar. Versículo 19. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento al principio de la guardia de medianoche. Cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar. Oigan bien esa frase. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cada uno se mantuvo en su lugar. Ni siquiera se movieron para irse encima del ejército contrario. Eran 300 contra 132,000. Lo que hicieron fue tomar la ametralladora que tenían en una mano y la granada que tenían en la otra, una trompeta y una antorcha. Eso era el arma. Una estrategia media rara. Aunque sí dice el texto que había un arma. La espada del Señor. La espada del Señor. Cuando tocaron las trompetas, las 300 trompetas, versículo 22, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó. Y así derrotó Israel a los madianitas con un ejército extraño, con un líder insólito y con una estrategia inesperada. No fue ni la valentía, ni la astucia, ni la fe de Gedeón lo que salvó a Israel. El Señor les dio la victoria. Los recursos del pueblo de Dios no son los mismos recursos del mundo. Ellos no contaban con todo lo que contaban los madianitas y los amalecitas, no. Pero tenían al Señor de su lado. Dice el Salmo 33, 16, el rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Y allí nadie más pudo librar a los amalecitas y a los madianitas, porque Dios estaba en contra de ellos. Y Dios no obra según nuestros pensamientos. A veces nos confunde precisamente lo que Él está haciendo y parece que estamos perdiendo. Parece que los que van a ganar son los enemigos del Señor. Porque Él usa estrategias raras. La estrategia de Dios ha incluido momentos como lo que ocurrió con José en Egipto. Él fue vendido por sus hermanos. ¡Ay, qué desgracia! Para salvar a la familia. Esa es la manera de Dios. Y luego que él reconoció, Dios me trajo aquí. Él no dijo, y ustedes, desgraciados, miren lo que me han hecho. Dijo, Dios me trajo aquí. Y fue Dios que lo llevó para usarlo como un libertador. La estrategia de Dios fue hacer que uno de los niños de los hebreos fuera criado en el palacio de los egipcios, para luego usarlo como libertador, no cuando él tenía fuerza y vigor, no, cuando era un hombre de 80 años. Sus estrategias son raras. La estrategia de Dios para conquistar la ciudad amurallada de Jericó fue dar vueltas a las murallas durante 6 días y en el 7º día dar 7 vueltas más, tocando bocinas. Extraño. Y con un vocerío de los hombres. Y así derribaron las murallas de Jericó y conquistaron la ciudad. Una estrategia rara. Nos imaginamos las burlas, ellos dando vueltas. ¿Qué dirían ellos? Le falta otra vuelta más. Pero vemos cómo la Escritura nos dice cómo después el Señor se burla y se ríe de ellos desde los cielos.
En un sentido podemos decir que fue un muchacho el que venció a Goliat cuando los filisteos desafiaban a la nación de Israel. Pero en otro sentido no fue un muchacho, fue Dios a través de un muchacho. Porque Dios puede hacer grandes cosas incluso a través de muchachos. Y aquí permítame decir unas breves palabras a los jóvenes y jovencitos que hay aquí. No te creas el cuento de que como tú eres un joven, un jovencito, todo lo que tú haces en esta etapa de esta vida es simplemente tratar de pasarla bien, que más nada importa. No, Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Pero tienes que buscar de Dios y rendirte al Señor para que tu vida valga la pena. ¿Cuántos hay que de jóvenes y jovencitos han pasado a adultos desperdiciando sus vidas precisamente porque no se ven a sí mismos como pertenecientes a Dios? Él te ha dado la vida y respira. Tú estás tomando prestado su aire por el cual tú respiras. Vive para la gloria de Dios. Dios puede hacer grandes cosas a través de don nadies. Contemplar la historia de la redención es para quedarnos con la boca abierta. Qué plan tan maravilloso, tan glorioso. Qué gracia tan extravagante. Los hombres pueden evaluar los métodos de Dios como cosas absurdas y hasta ridículas. La predicación de la palabra de Dios. Locura. Tropiezo. Así lo ven los griegos, los romanos. Tropiezan los judíos. Pero precisamente así es que vence el Señor. Con estrategias extrañas. ¿Y nosotros con qué estrategia venceremos? ¿Con qué armas pelearemos? ¿Convertimos a la iglesia en un circo para que la gente venga? Les aseguro que se van a llenar. Aquí no habría una silla vacía. Pero esa no es el arma que Dios nos ha dejado en nuestras manos, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Echemos mano a las armas de Dios, y mientras el mundo te dice, mira, y te vas a quedar así, véngate. Dios nos dice, no te vengas a ti mismo, vence con el bien el mal. Es otra arma diferente, un arma completamente diferente. En cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Es una estrategia rara. El mundo dice, desquítate. No dejes que te aplasten. Esta historia debe confirmarnos de que el Señor es el que salva, ¿no? De que el Señor es que nos da la victoria. De que podemos vernos pequeños, pocos. Pero si aprendemos a ver a nuestro Dios en la dimensión que Él es, que no solo cantemos que Dios es grande, sino que vivamos cada día con el reconocimiento de que Él es infinito y grande. Y cuando se trata de la salvación, hacer que alguien pase de ser un egoísta centrado en sí mismo a alguien que ama a Dios, eso es imposible. Nosotros no podemos hacer eso. Pero Dios sí puede hacerlo. Y ustedes son una evidencia de eso. Porque Dios es que hace la obra. Y Él envió a su Hijo para rescatar a los hombres. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta historia debe servirnos de estímulo para esforzarnos a llevar el reino de Dios hacia adelante. Como dice Isaías 35:3, fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Él hará la obra.
Él culminará lo que Él ha prometido. No le robemos la gloria al Señor. Vamos los 300. Levantémonos los 300. Levantémonos los líderes inseguros. Levantémonos con las armas que Él ha puesto en nuestras manos y libremos las batallas de Jehová de los ejércitos. Y que Él, y solo Él, reciba toda la gloria y todo el honor. Oh, que podamos ver eso desplegado en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Ver ese poder de Dios desplegado a través de instrumentos débiles. A Él sea la gloria por siempre. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia y derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por permitirnos abrir las páginas de tu palabra. Te damos las gracias porque nos has dejado historias que son para nosotros hoy. Concédenos internalizar las lecciones de esta historia para que nuestros ojos se depositen en ti y en tu Hijo Jesucristo y que nosotros podamos, siendo parte de tu gran ejército, ser fieles a ti y tener compasión por las almas. Oh, ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra misión. Aunque en el intento seamos heridos, aunque en el transcurso nosotros nos veamos caer, que nosotros podamos levantarnos y siempre darte a ti la gloria, sabiendo que contigo está la victoria. Es en el nombre de Jesús que te pedimos esto. Amén.